Buenos días, estudiantes del séptimo básico. Hoy día vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Y nuestra clase del día de hoy, ¿ven en la pantalla? Es el Sí, profe. impacto, sí, ya, el impacto ambiental de la acción del hombre. Y nuestro objetivo es construir un relato acerca del impacto negativo de la acción del hombre sobre el medio. La clase pasada nosotros vimos, ¿cierto?, qué tipo de desastres naturales habían en la región en la cual tú vivías. En el caso de nosotros, todos vivimos en la región metropolitana. ¿Por qué vimos eso? Porque, ¿cierto?, dentro de las primeras civilizaciones, ellos tenían que ver, observar y estudiar el lugar geográfico en donde ellos iban a tener su asentamiento. Y cuando hablamos de asentamiento, es el lugar en donde ellos van a vivir. Entonces, la actividad que usted tenía que ver, que hacer, era eh, investigar acerca de los desastres naturales que se podrían producir, ¿cierto?, en la región metropolitana en diferentes partes, ¿ya? Y hoy día nosotros vamos a ver el impacto ambiental de la acción del hombre. Cuando hablamos de impacto ambiental, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impacto ambiental? ¿A algo bueno? ¿A algo malo? ¿Algo malo? ¿Ya? ¿Cómo qué? Cuando yo digo impacto ambiental, ¿a qué me refiero? ¿Como a lo que hace en el ambiente? Ya a una acción que hace el hombre sobre el medio ambiente, el cual puede tener un impacto positivo y un impacto negativo. En el caso de lo que está sucediendo ahora, más impacto negativo que positivo está haciendo el hombre sobre, ¿cierto?, el medio ambiente, ya que producto de sus acciones está provocando un daño que puede ser irreversible al medio ambiente en el cual estamos viviendo, ¿ya? En este caso, como dice acá, vamos a ver el impacto negativo que ha provocado el hombre sobre la Tierra. Aquí vamos a ver un video. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vimos recién? ¿De qué película es? De Un Wall-E, tráiler. ¿cierto? Igual. Dime, Lucas. Sí. Ya, ¿de qué se trata la película? De un No sé, tía, robot nunca la he visto. que
de un robot que está en la Tierra, como ordenando todos los desastres que dejó el humano. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo sería, de acuerdo a la película, nuestro mundo si no cuidamos el planeta? Un lugar lleno de chatarra ¿Ya? ¿Qué más? y contaminado sin árboles, porque en la película no se ve ningún árbol. Exacto, ¿cierto? Tendríamos un panorama súper desolador, sin árboles, sin plantas. Apenas lo único que se veía como animalito era una cucaracha, ¿cierto? Como decía Lucas, lo único que también se veía en ese momento en ese planeta solamente era la chatarra, la basura que había dejado el hombre en algún momento. ¿Y dónde estaba viviendo el ser humano en ese tiempo, Lucas? ¿Dónde vivía? En una nave en el espacio. En una nave en el espacio. ¿Y qué hacía? No hacía nada, ¿cierto? Estaban todos obesos, porque lo único que hacían era Ujú. comer, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una visión de aquí a unos cuantos miles, ni siquiera miles de años, unos cuantos años, si nosotros no cuidamos el medio ambiente en el cual vivimos, ¿podríamos llegar al punto de la película Wall-E? Podríamos llegar a Si eso, no, ¿no? Si no si no cuidamos se nuestro... cuida ahora, podría ser que sí. Exacto, muy bien, Martina. Sigamos. Va, otra vez no. Entonces, definición de impacto ambiental. ¿Qué significa el impacto ambiental? El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. En términos simples, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. ¿Quién me puede dar un ejemplo de impacto ambiental que ahora está súper potente dentro de nuestro medio ambiente? La deforestación, Ya, la deforestación. Muy bien, Lucas. ¿Qué más? la contaminación del aire, Ya, la contaminación del aire, muy bien, provocada principalmente, ¿cierto?, por las industrias. Pero, ¿qué más? La Es algo que se... contaminación. Dime, Martina. No, ya no más. No, no, sí, pues que no. Justo te interrumpí. ¿La contaminación de qué dijo? Del agua. Ya, muy bien, la contaminación del agua. Pero hay algo que es mucho más visible hoy en día y que cuando uno va caminando, en vez de ver árboles, en la vez de ver basura. vegetación, ya la basura, muy bien, Noelia. Cuando uno va caminando y de repente en lugares en donde había un sitio eriazo, un sitio con una plaza o con arbolitos, uno lo ve ahora, ¿qué hay? Basura. Ya, pero aparte de basura. ¿Construcciones? Construcciones, muy bien, Lucas. Ahora, si uno mira en partes en donde antes había vegetación, ¿qué es lo que vemos ahora? Construcciones, construcciones de casas, construcciones de edificios, construcciones de locales comerciales. Entonces, por ejemplo, acá donde yo vivo, en la Florida, antes donde habían espacios que eran áreas verdes, ahora solamente hay edificios. Y de hecho, ahora hay una ley municipal que ya se está prohibiendo construir edificios porque nos está dejando espacios verdes. Solamente para donde uno mire hay edificios, ¿ya? Entonces, eso es un impacto ambiental provocado directamente por el hombre. Así como decían ustedes, como decía la Martina, la contaminación del agua, como decía Lucas, la deforestación, como decía la Noelia, la basura, son acciones que provoca el hombre y que perjudican de manera negativa al medio ambiente. Pero también
el medio ambiente se ve modificado por acción de la naturaleza. ¿Qué acciones podría provocar la naturaleza para que realice una modificación del ambiente? ¿Qué cosas ¿Cómo fue la puede pregunta? hacer? Terremoto. Muy bien, Sonia. ¿Qué cosas hace la naturaleza? ¿Qué acciones provoca la naturaleza para que modifique de manera negativa el ambiente? Como dice la Sonia, terremotos. ¿Qué más? Avalanchas, Las avalanchas. Muy bien. los aluviones, Los aluviones. Sonia, ¿qué ¿Tsunami? más? Los tsunamis, ¿Ah? ¿cierto? Todo lo que es realizado por la naturaleza, en donde el hombre no tiene una inferencia dentro de eso, también provoca modificación en el ambiente. Muy bien. Entonces ya sabemos que impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada por el hombre o provocada por la naturaleza. Se altera, cambia, se modifica. Por ejemplo, acá, ¿qué vemos nosotros en la fotografía? Como sequías y todo seco. Ya, como todo seco, bien. ¿Qué más podemos ver? se alcanza a ver como una carretera. Ya, muy bien. Y eso es una modificación del terreno, porque si nosotros vemos acá, este era un terreno principalmente de áreas verdes. Pero ¿qué pasó? El hombre lo comenzó a alterar. ¿Por qué lo comenzó a alterar? Porque comenzó a construir aquí canales de regadío, comenzó a construir aquí carreteras, ¿cierto? Y lo comenzó a modificar, provocando una alteración. Y como dice acá la Martina, una de las alteraciones que nosotros podemos ver es la sequía, que también puede ser provocada por la misma naturaleza, porque no llueve. ¿Pero por qué no llueve? Porque también hay un efecto del calentamiento global, ¿cierto? ¿Y qué es el calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento El, global? Algo que se produce por la contaminación en el mundo. ¿Qué es lo que se produce? como hasta calor, una cosa así. Exacto, la temperatura de la Tierra comienza a aumentar. ¿Por qué comienza a aumentar? Porque recuerden que los rayos del Sol, ¿cierto? Descienden hacia la superficie y al rebotar, luego nuevamente vuelven a subir, pero obviamente con menor temperatura. ¿Qué es lo que está pasando? Producto de este efecto invernadero provocado por la contaminación, los rayos del sol quedan atrapados en la atmósfera, porque es tanta la contaminación que hay que no se pueden filtrar hacia arriba. Disculpen la redundancia. Entonces, no alcanzan cuando llegan, ¿cierto?, a esta capa, llegan casi con el mismo calor, entonces se quedan ahí acumulados y esos vuelven nuevamente a rebotar y hacen que la Tierra se comience a calentar. Por eso hablamos de un calentamiento global. Porque recuerden que cuando pasan por la atmósfera, estos rayos del sol se filtran y llegan con menor temperatura, pero como cuando vuelven a subir, no pueden volver a pasar, ya se quedan ahí estacionados y comienzan a provocar que la Tierra suba su temperatura, lo que ha provocado, ¿cierto?, que muchos icebergs se estén descongelando, ¿ya? Y también provoca que no exista o que no se produzca mucha lluvia, que también tiene que ver con fenómenos naturales como el fenómeno de la niña, ¿ya? ¿Qué tipos de impacto ambiental hay? Tenemos el impacto negativo, que es el que ocasiona daños al medio ambiente o empobrece la calidad del mismo, que es lo que ustedes nombraban, las construcciones, la deforestación, ¿cierto? Etcétera. Impacto positivo, cuando ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas o permite sostener el medio ambiente prácticamente sin cambios. ¿Qué impacto al medio ambiente positivo conocen ustedes?
¿Qué impacto positivo conocen ustedes? Que en el año 2000, ya en esta etapa, ¿cierto?, del 2000, del siglo XX, se hizo muy famoso, que es el reciclaje, que tiene 3 R's: reducir, reciclar, ¿y cuál es la otra? ¿Y restaurar? Reutilizar. Reutilizar, ¿ya? Ah, Eso es un impacto positivo para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque productos que se demoran 1000 años en degradarse, ahora se le está buscando otro uso. Como por ejemplo, yo puedo tener una botella de aceite, ocupo el aceite, cuando ya termino de ocupar el aceite, puedo hacer tira esa botellita y utilizarla como macetero. ¿Sí o no? También se puede reutilizar el aceite. Cuando usted ocupe el aceite y a todo el aceite mala que ya usted no va a ocupar, hay lugares en donde usted la lleva y lleva ese aceite que ya está ocupada y la vuelven a reutilizar. O para no provocar un daño al medio ambiente, en vez de tirarla, ¿cierto? Que las mamás de repente lavan las sartenes que han ocupado con aceite y lo echan al desagüe, porque eso va todo al mar, que también provoca una contaminación. Yo lo tiro, ¿cierto?, a la tierra y le sirve como abono, ¿ya? Otro impacto, el impacto directo, es cuando el deterioro ambiental es obra de las acciones humanas, ¿ya? El impacto indirecto, cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa de las acciones humanas, sino de los productos o desechos que ésta genera y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ecosistema, como por ejemplo cuando hay una erupción volcánica. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una erupción volcánica? ¿Qué es lo que expulsa el volcán? Lava o ¿lava? el magma. ¿Magma? Lava o magma. ¿A qué temperatura sale ese magma o lava? No sé, como a 1000 A grados. una temperatura muy alta, ¿cierto? Porque imagínense que en estado natural está como a unos 4000 grados Celsius, imagínense. Cuando sale hacia la superficie terrestre, ¿qué pasa? Mata el suelo, lo quema. Por lo tanto, toda la naturaleza que existía ahí muere. Entonces, ese es un impacto de manera indirecta, que causa, obviamente, daños en el ecosistema. Está el impacto reversible, que es cuando es posible tomar acciones para contrarrestar el cambio producido en el medio ambiente, como por ejemplo dejar de hacer las construcciones, dejar de cortar los árboles, ¿cierto? Es un daño, un impacto reversible. El impacto irreversible es cuando el daño ya está hecho y no hay nada que hacer, ¿ya? Impacto continuo, cuando tiene un lugar constante, o sea, ocurre siempre, no para, es constante. Impacto periódico, cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempo. Impacto acumulativo, cuando es fruto de acciones pasadas y presentes, cuyos efectos se van apilando o sumando en el tiempo. Impacto residual, cuando sus efectos persisten en el tiempo o persisten luego de que se hayan tomado medidas para mitigarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen numerosos tipos de impactos y por lo que nosotros estamos conociendo ahora, existen más impactos negativos que impactos positivos. Y hay impactos como el irreversible que no hay manera de volver a recuperar, ¿cierto? Ese espacio en el medio ambiente que se ha perdido, ¿ya? Ahora vamos a ver otro video sobre el impacto ambiental.
El concepto de impacto ambiental Está muy chica la pantalla, la agrando. Pero no se puede. Bueno. No, pero si Frida ya lo dice. Pero no lo dice, pues. No, pero si que lo dice la dice, se puede, hombre. Pero el hermano está diciendo la verdad. Silenció en el micrófono, Nicolás O'Brien. Espérenme un poquito. Lo voy a agrandar desde acá. Ahí está. El concepto de impacto ambiental refiere al efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. En términos más técnicos, podríamos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de la línea de base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos de tipo natural. Todo aquello que las personas podemos hacer y que directamente daña al planeta tendrá obviamente un impacto ambiental negativo sobre la salud del mismo. Básicamente, entonces, es en este sentido que usamos el concepto, o sea, un terremoto o cualquier otro fenómeno climático de peso pueden ocasionar un impacto tremendo. Sin embargo, debemos destacar que el concepto es utilizado en nuestro idioma para dar cuenta de aquellas acciones que implican una explotación con fines económicos directamente sobre el medio natural. Aunque el impacto ambiental puede ser producido por la naturaleza, el humano es uno de los principales causantes de este problema que aterroriza al mundo. Estos son algunos de los principales impactos ambientales producidos por nosotros, los humanos. El planeta es tan importante que deberíamos de pensar más en él.
Hoy en día se han implementado alternativas que detengan los impactos ambientales, principalmente, un desarrollo sustentable. Al hablar de desarrollo sustentable, nos referimos al concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo, envases, bolsas, botellas, etc. La basura biodegradable puede ser reciclada y ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. Con ella puede fabricarse, por ejemplo, composta, que se usa en agricultura y jardinería. Las plantas de energía solar aprovechan la luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia y renovable. Los parques eólicos son instalaciones de aerogeneradores que utilizan la fuerza del aire para producir energía eléctrica. Son una alternativa limpia para la generación de energía. La energía undimotriz es aquella producida a partir de la fuerza de las olas, cuyo movimiento produce presión hidráulica, la cual es transmitida a boyas flotantes, para, posteriormente, ser convertida en energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable muy eficaz que está siendo explorada actualmente. La recogida y almacenamiento del agua de lluvia es fundamental para evitar el despilfarro de un recurso tan importante como el agua. El ecoturismo es un concepto ecológico de turismo, como su nombre lo indica. Promueve una forma de turismo más orientado a experimentar el estilo de vida de comunidades rurales y de disfrutar de la naturaleza, su flora, su fauna, sus paisajes. Además, evita los daños y la contaminación que causa el turismo tradicional. El uso de carros eléctricos, especialmente cuando la energía que los mueve proviene de fuentes de energía limpia, como la solar eólica, es una alternativa sustentable para el transporte, ya que no contamina el ambiente ni produce contaminación sonora. La huella ecológica se va consolidando como indicador de sostenibilidad a nivel internacional. Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos que ejerce una comunidad humana sobre su entorno. Todos los humanos somos responsables de lo que hoy le está sucediendo al planeta. Es tiempo de decir alto, de parar con el daño, de darnos cuenta del grave error que estamos cometiendo con nuestro mundo. Aún estamos a tiempo de cambiar, de frenar esos impactos que nos están dejando sin hogar. Sé una persona responsable y consciente, el planeta y las generaciones futuras te lo agradecerán. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? A mí me llamó la atención todo. Todo, ¿cierto? De que hay que cuidar el planeta, tía, porque estaba todo contaminado. Estaba todo contaminado. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que ya los pobres osos polares ya no tienen alimento y no tienen lugar donde vivir. Los osos polares se pueden llegar a extinguir. La imagen que ahí mostraba del oso polar, ¿cómo estaba el oso polar? Estaba flaco, porque no tiene alimento. Se veía como que estaba ¿Qué más? desnutrido. Estaba desnutrido porque no tiene alimento. Y si ustedes vieron ahí, también se mostraba la imagen de cómo se están derritiendo los icebergs. ¿Se dieron cuenta Ahí se vio de como eso? que había como un arco de un iceberg y se derrumbó la mitad del iceberg. Sí, po. ¿Ven? ¿Qué más les llamó la atención? Lo que yo les comentaba, ahí salía una imagen donde había una fila llena de árboles, pero cuando iba avanzando, ¿qué en vez de árboles, qué habían? Iban apareciendo edificios y contaminación. Iban apareciendo edificios y contaminación. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca de lo que vieron ahora? Igual es impactante. Yo creo que uno no se da cuenta de todo el impacto negativo que uno le puede causar al medio ambiente. Ahí dice la Sonia, pero ella igual se anima porque al final
de la presentación del video, ¿cierto? Se vio que igual se están realizando cosas para poder ayudar. Una de ellas, ¿cierto? Era lo que yo les decía del reciclaje, con las 3 R, que era reciclar, reutilizar y, ¿cuál era la otra? Reducir. Reducir, muy bien. Entonces, la actividad que tiene que hacer usted es la siguiente. Y esta actividad no solamente va a ser evaluada en historia, sino que también va a ser evaluada en lengua y literatura. Y usted me va a decir, pero ¿por qué va a ser evaluada en lengua y literatura si esta es historia? Porque usted va a tener que redactar un cuento. Y cuando usted redacta, está utilizando todas las herramientas de lengua y literatura. Entonces, va a redactar un cuento que se relacione con el impacto ambiental de la acción del hombre. Un cuento, obviamente, creado por usted, inventado por usted, no copiado. ¿Ya? Entonces, crear un cuento del impacto ambiental. ¿Qué debe tener este cuento? ¿Cuáles son las características? Uno, creado por ti. Debe tener mínimo 13 líneas. Incluir dibujos o imágenes. Debes cuidar tu ortografía y tener buena redacción. Es decir, que un párrafo tenga coherencia con el otro, porque no me va a poner en el primer párrafo, bueno, entonces estaba Pedrito con José cortando los árboles y de repente comí chicle. No, pues tiene que tener una coherencia, ¿ya? ¿Para cuándo es esta actividad? Hoy día estamos a 1 de junio. Esta actividad va a ser para el 8 de junio. O sea, el 8 de junio usted debe sacarle fotografía y enviar la actividad al correo del curso. ¿Ya? Lo puede hacer en una hoja de blog para que le alcancen para que alcance a poner los dibujos o las imágenes y para que pueda escribir un poco más, con más espacio. Mínimo 13 líneas. Si usted tiene menos, se le va a descontar puntaje. Y una ¿Entendido? pregunta, Dígame. ¿se puede hacer por, no sé, por un computador y después sacarle foto y enviarlo? No, porque yo quiero que usted utilice su mano, quiero verle su letra. Nada que computador aquí. ¿Ya? En una hoja. ¿Entendido? ¿Hay alguna Sí. duda que me quiera hacer ahora o calle para siempre? No, profe, estamos bien. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay dudas? Seguro, profe. No, Profe. sí, ya sabemos. Profe, Sí, profe, ¿Qué? ¿cómo eran las 3 R's? tiene que ser un Reducir, cuento que lleva los demás. reducir, reciclar y reutilizar. No sé quién me está hablando. No, ¿Quién es yo? la Sonia. Sonia, dígame. Tiene que Sí, ser un alcanzaron a cuento que pasar. motiva a los demás a cuidar el medio ambiente. El cuento que usted tiene que realizar es sobre el impacto ambiental de la acción del hombre. ¿Cómo ha afectado todos estos impactos en el medio ambiente? ¿Cómo ha afectado todo lo que vimos en el video en el medio ambiente? Eso es lo que tiene que tener el cuento. O sea, había una vez, yo con mi hermano nos fuimos de vacaciones al sur y recuerdo que hace 10 años atrás en este bosque había muchos árboles de diferentes especies. Pero hoy, pasados 5 años, vengo de nuevo al campo y me doy cuenta que no hay ningún árbol. Todos los han cortado y así sucesivamente. Entonces, el daño que provocó esto es que ya no podemos venir a sentarnos a la sombra de un árbol porque ya no existen, está todo seco. Eso. Usted va contando una historia sobre las acciones
que ha hecho el hombre en el medio ambiente y cómo ha afectado en él. Eso es el cuento que usted tiene que hacer. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿No? El cuento tiene que estar en el correo el martes 8 de junio. Y recuerde, va a tener nota en lenguaje y va a tener nota en historia. ¿Ya? Entonces, esa sería la clase del día de hoy.